Bonjour à tous, salut tout le monde et bienvenue au tableau de Titeuf pour travailler aujourd'hui la grammaire. Aujourd'hui, on va étudier et on va apprendre le verbe aller. Un verbe euh, irrégulier, bien qu'il finisse par ER. Et en même temps, on va travailler les articles contractés, c'est-à-dire, après le verbe aller, nous pouvons employer un complément circonstanciel de lieu, et dans ce cas, nous pouvons employer la préposition à. Mais attention, avec la préposition à suivie d'un article, nous devons réaliser quelques changements que nous allons travailler aujourd'hui. Hoy vamos a trabajar un verbo, el verbo aller. Un verbo que aunque al principio nos va a parecer regular, en realidad es irregular. Y también vamos a emplear artículos, contractos, que emplearemos cuando utilicemos complementos circunstanciales del lugar. Mira, Titef y Manu ya nos lo dicen. Titef dit où tu vas. Et Manu répond je vais au gymnase. Et toi? Titef dit moi je vais à la piscine. Et vous? Et maintenant, vous pouvez répondre ¿Où est-ce que tu vas? ¿Où tu vas? Si yo hago la pregunta ¿de dónde vas? Estoy empleando el verbo aller. Pero claro, mirad una cosa, y es que tanto Manu como Titef emplean, además del verbo aller, emplean una cosa que llamamos artículos contractos. Como Manu cuando dice au gymnase y Titef cuando dice a la piscina. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. En primer lugar, tenemos que aprendernos el verbo aller. Ojo, el verbo aller, yo lo miro y digo, jo, acaba en ER, es regular. Pues ojo, es una excepción, es irregular. Por lo tanto, il faut l'apprendre par cœur, hay que aprenderlo de memoria, no tenemos otra opción. Veis que después del verbo aller hemos puesto complementos, a la plage, a la campagne, al hôpital, au gymnase. Todo eso es lo que llamamos artículos contractos. Es decir, yo empleo el verbo aller y lo puedo emplear de varias maneras. Una de ellas es poniendo después un complemento circunstancial del lugar para indicar a dónde voy o de dónde, sí, para indicar a dónde voy. En ese caso, tenemos que mirar qué artículo y qué sustantivo tenemos. Si es masculino singular, yo diré o. Por eso os pone au gymnase. Equivaldría en español a nuestro al. Nosotros vamos al gimnasio. Si es femenino, no hay problema, porque decimos a la, es decir, la preposición a más el artículo la. A la plage, a la campagne. Si empieza por vocal o por H muda ese sustantivo, tendremos que poner a L apóstrofe. Por ejemplo, al hospital. Y ya por último, si está el sustantivo en plural, yo escribo AUX y lo pronuncio o toilette, como tenéis aquí, o toilette. Esto es lo que se llaman artículos contractos. Luego hay que fijarse bien en el lugar que tenemos en función de si es masculino singular, femenino singular, si empieza por H o por vocal o si está en plural. En función de eso tendré que emplear uno de esos artículos contractos que hemos visto. Ahora vamos a trabajar el verbo aller. Vamos a leer las frases enteras, ¿vale? Con el sujeto, el verbo y luego el complemento circunstancial que tienen para trabajar todo, tanto le verbe aller comme les articles contractés. Et bien sûr, vous pouvez répéter après moi. On commence, empezamos. Je vais à la plage. Tu vas à la campagne. Il va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Nous allons au gymnase. Vous allez aux toilettes. Ils vont à la boulangerie.
elles vont à la boulangerie. Como veis, os he pronunciado tanto masculino, plural y singular, como femenino, singular y plural. Y también hemos empleado ya este pronombre on, que en otro de mis vídeos os lo explicaré. Ya que estamos con los vídeos, recordaros nuevamente las formas de acceso para aprender más contenidos. Me tenéis en Facebook, Le Tableau de Titef, en Twitter, @tableau de Titef, en Instagram con el artículo, @Le Tableau de Titef, por correo electrónico, letableaudetitef@gmail.com, si vous avez des doutes o si vous avez d'autres questions, si tenéis alguna duda que hacerme o alguna pregunta, y en mi canal de YouTube, Le Tableau de Titef, para trabajar todos estos contenidos. Et si vous voulez, vous pouvez voir d'autres vidéos par rapport à la grammaire, au vocabulaire et à la phonétique. Alors, merci à tous, au revoir et à bientôt. Hasta pronto.